La Voz del Derecho presenta Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Cordialísimo saludo para los oyentes de La Voz del Derecho, nuestros seguidores en Colombia y en el mundo. Debates Constitucionales. Nos acompaña hoy en el estudio la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, politóloga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora Dione. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Un honor, como siempre, estar en estos micrófonos. Bueno, y vamos a hablar de un tema en el que seguramente usted tendrá mucho que decir, como también nuestros panelistas habituales, quienes nos van a acompañar por teléfono hoy. Es el tema de la reforma a la Administración de Justicia, un proyecto que ha elaborado el Gobierno Nacional bajo la conducción, entiendo, que de la ministra Borrero de Justicia, proyecto de acto legislativo por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia y se dictan otras disposiciones. Digamos preliminarmente, doctora Dione, que sí es necesario que en Colombia haya una reforma integral a la administración de justicia. Se han venido haciendo ensayos de muy distinta índole, ensayos provenientes de comisiones especiales que se han designado en distintos gobiernos, integradas por juristas, pero las reformas a la administración de justicia en general han fracasado. Recordemos cómo se hundió ese proyecto de reforma a la justicia que quiso sacar adelante el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, siendo ministro de Justicia del presidente Juan Manuel Santos en su primer periodo, y se hundió a última hora por virtud de la incidencia de los comentarios en redes sociales sobre la comisión de regulación que se previó para que el texto final fuera conciliado. Y ocurrió que el presidente de la República, por fuera de sus facultades, como lo dijo después el Consejo de Estado, procedió a objetar, nada menos que una reforma constitucional. Había hecho la Corte Constitucional desde 1997 que no podía ser objetada una reforma constitucional, un acto legislativo, pero bueno, la objetó. Y no solo la objetó, sino que por fuera del ámbito propio de las sesiones que tienen lugar a la luz de la Constitución para reformar la Carta Política, las sesiones ordinarias exclusivamente, en sesiones extraordinarias y en un solo debate se hundió lo que se había tramitado durante 8 debates consecutivos de acuerdo con lo que la Carta Política prevé. Se cayó esa reforma, después se introdujo una en el año 2015 por el mismo Congreso, acto legislativo número 2. Se crearon unos nuevos organismos, se suprimía la comisión de acusaciones, en fin, y todo eso cayó en la Corte Constitucional que declaró las inexequibilidades. Vamos a ver qué pasa con esta reforma. Impresión inicial, doctora Dione Alexandra, impresión inicial sobre esa reforma. Doctor José Gregorio, usted lo ha dicho muy bien, si hay un tema necesario en Colombia es reformar la justicia, pero siempre sintonizados con las verdaderas necesidades que tiene el pueblo colombiano, especialmente en materia de agilización de los procesos que a veces duermen, como dicen popularmente, el sueño de los justos, ¿no? La famosa mora en la justicia, lo que también en la academia se ha denominado la corrupción pasiva. Al no fallar prontamente los procesos, pues desde luego que se incurre en una afectación de ese derecho que tienen los colombianos al acceso a la justicia, al debido proceso, a resolver una serie de situaciones diversas. Entonces, claramente lo que tenemos que buscar en el país es que exista no solamente un consenso entre las altas cortes, que en este caso esta reforma en particular no se ha alcanzado, sino especialmente hacer que esa reforma responda a las necesidades del país. Desafortunadamente los colombianos tenemos, mi querido doctor José Gregorio, un altísimo índice de impunidad.
y muchos casos lamentables de homicidios, de feminicidios, de lesiones personales, de hurtos, cantidad de situaciones de violencia intrafamiliar, de alimentos, no se resuelven. Y esa es la angustia que le da al ciudadano del común, y esto tiene unas repercusiones muy gravosas en un sentido, y es que muchos ciudadanos toman la justicia por mano propia. Y estamos llegando a unos sí, niveles que son verdaderamente preocupantes, desde luego, doctora Dione. Unos niveles en que, como la justicia no opera, el ciudadano común y corriente dice, yo me voy a tomar la justicia. Por ejemplo, se han producido casos de ataque colectivo a una determinada persona o un individuo, linchamientos, que es un linchamiento y que es sindicado de haber vulnerado el honor de una niña, de haberla violado, en fin, y entonces linchado. Porque dicen, ¿para qué lo capturamos y lo entregamos al juez si el juez lo va a dejar en libertad? Ese es un concepto que desde luego no justifica, de ninguna manera justifica el acto de linchamiento, porque en Colombia no hay pena de muerte. No, de ninguna manera se justifica. No es válido tomar justicia por propia mano, pero sí se explica. Claro, mi doctor José Gregorio, y justamente algunos de estos temas y estos desafíos nacionales superan el asunto puramente normativo, es decir, no todo se resuelve vía reformas legislativas. Resulta que hay temas que tienen que ver con la capacidad gerencial que tiene la rama de la justicia, que tienen que ver con los criterios de eficacia y eficiencia, tienen que ver con esa cantidad de procesos que existen por número de juez en Colombia. O sea, se dice que hay jueces en el país que tienen 900 casos, 900 expedientes, magistrados que tienen 2.000 expedientes para resolver. Eso es realmente imposible humanamente, así se tenga la mayor vocación de servicio público. Entonces hay una serie de temas que son de carácter gerencial, administrativo, incluso financiero, ¿sí?, que hay que empezar a trabajar y que van más allá de una reforma normativa. Y diría otra cosa, doctora Dione, el enfoque de este proyecto elaborado por el gobierno, que tiene desde luego muchas cualidades, que tiene algunos elementos importantes, hay otros que tenemos que examinar más despacio para mirarlos y para hacer una crítica constructiva sobre ellos, pero este proyecto insiste mucho en los altos niveles de la Administración de Justicia, en las altas corporaciones, en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría, en fin, y deja de lado temas que tocan el interés del ciudadano común y corriente, como la congestión, por ejemplo, que hay en muchos juzgados y tribunales, como la corrupción que también allí en juzgados y tribunales existe. No es generalizada, no podemos decir que en todo tribunal o en todo juzgado de la República hay corrupción, pero hay, de todas maneras, hay muchas circunstancias en que la justicia se está administrando de una manera completamente torcida, sobre la base de abogados inescrupulosos que actúan, ¿no? Sí, mi doctor José Gregorio, en efecto, la reforma se preocupa mucho por justamente esos niveles altos, tiene mucho que ver con los efectos que generó el cartel de la toga. Trabaja en la cúpula, Así de la Administración de Justicia, que desde luego puede requerir ajustes. Pero no todo. La problemática del ciudadano común, diría yo, en materia de justicia y de acceso a la administración de justicia y de que se haga justicia, que no haya impunidad, todo eso no está necesariamente en los altos tribunales. Sí. Y de manera paradójica, mi querido doctor José Gregorio, pues de las herramientas más importantes que hemos tenido en Colombia desde la promulgación de nuestra Constitución del 91, que es nuestra acción de tutela, allí enmarcada en ese artículo 86 de la Constitución Política, pues paradójicamente es uno de los temas que se entran a regular en esta reforma, generando una gran preocupación. En Colombia, yo tengo una gran preocupación, sí, señor, en realidad, porque en primer lugar, el problema de la administración de justicia en Colombia no está por la acción de tutela, por el contrario. La acción de tutela, para lo que ha servido en Colombia, ha sido para salvar vidas, para entregar un instrumento de acceso
al ciudadano para que acceda a la administración de justicia rápidamente, de verdad, efectivamente, para que sus derechos fundamentales sean respetados, para salvar vidas. Ha sido una cosa muy importante. Muy positiva, claro, doctor José Gregorio. Pero entonces ahora sí. la van a restringir. Así es. Como si ese fuera un grave problema de la Administración de Justicia. Yo quiero leer una parte inicial del proyectado nuevo artículo 86 de la Constitución, que diría: toda persona legitimada para hacerlo tendrá acción de tutela. ¿Cómo así que legitimada para hacerlo? La norma actual es sumamente clara. Toda persona tiene derecho de acceder a la acción de tutela. ¿Quién va a decir cuáles son las personas legitimadas? Sí. ¿Y en qué consiste la legitimación? ¿No? Queremos decir que legitimado está únicamente aquel que sufre directamente el daño, entonces yo no puedo representar el interés de alguien indefenso y que sé perfectamente que esa persona está siendo objeto, por ejemplo, un niño maltratado por su padre o por el padrastro, por un familiar. El niño está siendo maltratado y yo, vecino, me doy cuenta del maltrato, ¿no puedo acudir al juez en virtud de la acción de tutela? Cuando la misma Constitución dice que cualquier persona deberá proceder y estará autorizada para representar, el artículo 44 de la Constitución, que aquí no lo modifican. Entonces, legitimada para hacerlo. Yo sí quisiera que el gobierno nos explicara en qué consiste eso de que toda persona legitimada para hacerlo es la única que puede acudir a la acción de tutela. ¿Por qué no se dejó eso más democráticamente en cabeza de todas las personas que puedan resultar amenazadas o vulneradas en sus derechos, o que sepan que otra persona que puede estar en estado de indefensión está siendo afectada? ¿Por qué tenemos que cambiar eso como si fuera bueno introducirlo para restringir más bien que para ampliar el acceso a la administración de justicia, doctora Dione? De acuerdo, doctor José Gregorio, y precisamente por eso mi gran admiración y afecto a su persona, a lo que usted ha construido, porque creo que estamos realmente frente a una gran amenaza para la democracia, para el ejercicio de los derechos humanos en el país. Incluso le voy a decir algo, para el ejercicio de la solidaridad social, que es un deber constitucional que tenemos en el artículo 95. Entonces, si un tercero, un vecino, un amigo, un tío, un hermano, no puede interceder por ese tercero afectado en determinado conflicto donde se le están vulnerando sus derechos, pues entonces rompemos ese principio de solidaridad social, que muchas normas, por el contrario, lo que se está haciendo es demandar que exista la corresponsabilidad ciudadana. En el caso de violencia intrafamiliar, la ley 1257 del 2008 así lo requiere de la ciudadanía. Pero en el caso de los niños y las niñas y el criterio de indefensión, que es uno de los puntos más interesantes que tienen la acción de tutela, también en relación con el derecho internacional en esta materia. El concepto de indefensión frente a un niño, frente a una persona mayor, frente a una persona con discapacidad, es un caso emblemático, aquel en el cual un niño se le estaba negando el derecho a tomar un tratamiento médico en donde se requería la transfusión de sangre por el credo religioso de sus padres. Y va a ser precisamente un tío el que va a interceder mediante una tutela, entendiendo que el niño es un menor de edad, está en indefensión y priman los derechos del niño sobre el credo religioso de los padres, justamente por lo que usted sabiamente ha señalado, ese artículo 44 de la Constitución, y resulta que se termina tutelando, ¿sí?, protegiendo los derechos de ese niño, y el niño toma su tratamiento y se salva su vida. Estamos hablando, mi doctor José Gregorio, anualmente de 800,000 tutelas, 800,000 personas acudiendo realmente a una justicia pronta, que en cuestión de 10 días hábiles como máximo encuentran una respuesta efectiva. Y creo que esto ha sido, doctor José Gregorio, una válvula de escape a mucha conflictividad social colombiana. Claro, si no existiera la tutela, no me imagino la cantidad de problemas tan graves que tendríamos. Ha sido una respuesta a la morosidad de los procesos ordinarios, a la complejidad que significa que muchas veces los jueces presenten el aspecto formal y lo eleven a una potencia superior sobre los aspectos puramente sustanciales. Porque si hay algo importante en la acción de tutela es su informalidad.
es la posibilidad de que cualquier persona acuda Así a es. la protección, es la prevalencia del derecho el proceso sustancial. preferente y sumario, no Sí, se necesita sumario. recaudar más pruebas. No, Así es. y el juez puede hacer, Sí. puede tomar el papel o debe tomar el papel de quien va a defender a esa persona. El juez va a ser un defensor de los derechos. Pero miremos cómo hay otra restricción antes de dar paso sí. al doctor Reyes, que nos Sí, señor, acompaña así vía es. telefónica, pero no puedo quedar sin anotar que se restringe todavía más en cuanto a los jueces que pueden resolver. Hoy por hoy cualquier juez de la República porque se puede, entiende que cualquier juez, doctor José Gregorio, es un juez constitucional. se entiende que todos Ese son es el jueces sentido que constitucionales. tiene, sí, señor. Por eso se acabaría en este proyecto. Grave. Se acabaría el carácter de juez constitucional de todos, porque dice que se puede ejercer la acción de tutela únicamente ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con el asunto objeto de amparo. Entonces, únicamente si el asunto es de carácter penal, únicamente me voy ante los jueces penales. Y los jueces penales van a fallar de acuerdo con sus criterios de orden penal y no, como debería ser, de conformidad con los criterios constitucionales Y que además, son los mi que doctor tiene José Gregorio, eso va a juez de dilatar el tutela. proceso, porque imagínese usted, el ciudadano común hoy día iba a cualquier juzgado y radicaba su tutela. Ahora ese proceso de encontrar el juez que corresponda y dentro de la misma rama de la justicia, la administración, va a hacer que esos 10 días se tengan que reformar, porque entonces ya la respuesta no va a ser inmediata. No va a ser inmediata. Y eso va a ser un además, problema gravísimo. Se comienza a especializar la tutela en asuntos que no son de orden estrictamente constitucional. Sí, señor. Vamos con el doctor Reyes, Sergio Reyes Blanco, procurador regional de Risaralda, quien nos acompaña vía telefónica. Comprendemos muy bien que el doctor Reyes, por razón de su cargo, no puede referirse de la misma manera tan crítica como nosotros podemos hacerlo, pero de todas maneras su concepto es muy valioso para este programa. Un saludo muy cordial, doctor Reyes, y queremos escuchar en términos generales su opinión sobre este nuevo proyecto de reforma constitucional a la Administración de Justicia. Un saludo, doctor Reyes. Gracias, doctor José Gregorio. Muy complacido nuevamente de estarlos acompañando vía telefónica. Un saludo muy especial a Diane. En este día de amor y amistad, un abrazo para todos y para la audiencia de La Voz Sergio, del igualmente Derecho. para ti. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Efectivamente, como lo han señalado ustedes, pues esta propuesta de acto legislativo recoge una serie de aspectos que obedecen más al afán de querer atender unas necesidades propias de la dinámica procesal que realmente atender a una reforma estructural de la Administración de Justicia. Ustedes están centrados en la primera parte, que es la modificación del artículo 86 de la Constitución, y que efectivamente allí hay unos aspectos que preocupan, como lo han señalado. El de tratar de restringir la posibilidad de la acción de tutela. Hay que entender que ello obedece precisamente y de establecer la especialidad para tratar de detectar o de otorgar un mayor control y efectividad a los fallos. Yo no sé hasta qué punto tenemos nosotros que llegar al momento de crear ya una jurisdicción constitucional de manera concreta, porque efectivamente hay una serie de problemáticas y dificultades a nivel judicial y a nivel procesal y a nivel social, porque la tutela, que es un mecanismo y que es una acción y que es un instrumento que obviamente permite ejercer la defensa de los derechos y la protección de los mismos por parte de los ciudadanos y particularmente de aquellos con más vulnerabilidad, se ha convertido también en un instrumento a veces para tratar de evadir y para tratar de obtener soluciones cuando las vías jurídicas establecen el camino concreto para que las personas puedan actuar y puedan ejercer la defensa de sus derechos. Si bien es necesario entrar como a revisar ese aspecto, lo cierto es que en el proyecto y en la propuesta que se hace por parte del gobierno, pues la misma desborda precisamente esos fines y esos
alcances con los cuales se incorporó en la Constitución del 91 el amparo constitucional. Yo creo que antes de pensar en restringirla de esa manera, de establecer una legitimación para determinar que solamente puede interponer la acción de tutela quien directamente esté afectado, o el de determinar una competencia especial para que la misma solamente se presente ante la especialidad de la materia sobre la cual se está solicitando el amparo, eso solamente aplicaría en ciudades capitales. Recuerden que la mayor parte del territorio nacional tenemos solamente jueces promiscuos, y esto pues obviamente no va a lograr cumplir con esa determinación que se plantea en el proyecto de acto legislativo. Yo creo que de pronto habría que pensar en la viabilidad y en la posibilidad, porque la acción de tutela se ha convertido, obviamente, si bien en un instrumento jurídico y constitucional que permite poner en efectividad la Constitución, de darle ese alcance real de norma jurídica que tiene hoy día, también lo es que está desbordando los límites y que ya tenemos que pensar en una solución, y yo creo que la solución no es restringirla, sino es ampliar la capacidad del Estado para atender esa demanda. De acuerdo. Y esa capacidad del Estado para atender la demanda puede ser la creación de la jurisdicción constitucional y establecer jueces constitucionales encargados de conocer de esas acciones constitucionales, y de esa manera descongestionamos los juzgados, porque una realidad es que diariamente se presentan muchísimas tutelas y los juzgados civiles, los juzgados penales, por la sola naturaleza del asunto que les compete conocer, están desbordados por las deficiencias que hay, por las necesidades que hay en la rama judicial. Y no se está atendiendo la problemática de manera puntual y de manera concreta. Esta reforma trae dos aspectos. Uno, el de la tutela, que ataca directamente los intereses de la sociedad, y que creo que ese artículo pues está un poco desviado del fin que se debe perseguir. Y lo otro ya son los aspectos determinados en el resto de normas que trata la propuesta de acto legislativo. A mí me parece que no se ocuparon de las necesidades de la Administración de Justicia, sino se están limitando simplemente a una serie de paliativos frente a unas circunstancias propias de las problemáticas internas de las corporaciones, asuntos que deben someterse o que deberían tratarse por la autorregulación de las corporaciones de las Cortes, se están elevando a rango constitucional, y esto pues lanza un mensaje claramente funesto desde el punto de vista de que quienes tienen la obligación de dar ejemplo y de cumplir con la transparencia, con la celeridad y con otra serie de aspectos, tengan que elevar a rango constitucional algo para poder acatar y para poder dar cumplimiento a la realidad de cómo deben funcionar las cosas. ¿Cómo le parece, doctor? No se está tocando de fondo, y fíjese, doctor Gregorio, el artículo 232, el numeral cuarto, me parece nefasto, porque... A ver, miremos el 232. El principio de igualdad establece requisitos para ser magistrado, y al final, al principio ampliamente y al final simplemente lo restringe a que solamente podrán ser magistrados los que hayan sido jueces y magistrados 5 años, magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. O sea que si usted fue profesor durante toda la vida en una determinada materia y es un excelente profesor y tiene además experiencia en el campo administrativo o por fuera de la organización estatal, no puede jamás llegar a ser magistrado de una alta corporación. Queda totalmente restringida su posibilidad de poder llegar a la Corte, y eso me parece peligroso. Yo no sé si eso es el resultado del hecho de que tengamos una ministra que se ocupó mucho tiempo de ejercer esa labor como devedora del proceso. De veeduría ciudadana, desde la perspectiva de una corporación, ¿no? Excelencia en la justicia. Esa cercanía con la Corte que siempre tuvo. Entonces no sé hasta qué punto eso realmente esté mandando un mensaje realmente de que se está atendiendo una necesidad, cuando lo que estamos viendo es que el proyecto de acto legislativo va encaminado a suplir una serie de necesidades y a dar contentillo, digámoslo así, a las mismas corporaciones para que se dejen reformar. Yo creo que ayer alguien comentaba, y alguien del Congreso comentaba que lamentablemente la reforma ha salido en ese sentido era porque ha sido consensada con consenso con las Cortes. Ajá. Y que eso pues no hacía... Pero se han oído críticas de parte también de magistrados de las Cortes. Sí, también. Pero entonces yo creo que la reforma a la justicia debe ser un consenso realmente nacional, y que allí se refleja exactamente todas las necesidades. Debería convocarse
a una comisión realmente que revisara la situación de la Administración de Justicia y que presentara algo serio, no algo simplemente por cumplir y hacerlo las carreras. Yo creo que esto es producto del afán y de presentar algo, por presentarlo. Exactamente. Yo creo que aquí hay muchas debilidades en la propuesta y pienso que no va en la línea de realmente de buscar una solución a la crisis que tiene la Administración de Justicia hoy día. Le propongo una cosa, doctor Sergio. Vamos a tener varios programas de debates constitucionales sobre este tema, porque como usted puede observar en el texto del proyecto que se ha entregado, hay muchos asuntos de por medio. Nada más nos hemos detenido en principio en la reforma del artículo 86 sobre acción de tutela y ya llevamos prácticamente la mitad de nuestro programa. Entonces vamos a hacer otros programas de debates constitucionales. Usted está permanentemente invitado y ojalá de manera presencial en una próxima ocasión podamos tenerlo y mirar con toda claridad y con toda objetividad como lo acaba de hacer, pero cada uno de los asuntos que hacen parte de este proyecto. Un saludo muy cordial, doctor Reyes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Gregorio. Un abrazo para todos. Hacemos una pausa en La Voz del Derecho, ya regresamos. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Hola, soy Sophie Chabour, estudiante de la Universidad Cergy Pontoise. Los invito a todos a escuchar La Voz del Derecho. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Estamos de regreso en debates constitucionales en La Voz del Derecho, analizando el tema de la reforma proyectada por el gobierno a la Administración de Justicia, un proyecto de acto legislativo que tiene varios elementos muy disímiles, algunos sumamente buenos, otros regulares, otros objeto de crítica respetuosa. Doctora Dione, antes de pasar a los buenos elementos que puede contener la reforma, especialmente para garantizar transparencia y para luchar contra formas corruptas, yo quisiera que termináramos el tema de la acción de tutela. Es preocupante que no se podría ejercer en cualquier tiempo. Sí, yo creo que esa es otra de las grandes angustias que nos asaltan hoy por hoy a todos los ciudadanos. Deberíamos estar muy alarmados porque resulta que uno de los planteamientos que trae la reforma es que la tutela no se pueda interponer en cualquier momento porque según quienes la presentan esto ha generado gran inseguridad jurídica. Entonces quiere decir que casi que podríamos ponerle una prescriptibilidad a los casos de afectación de derechos. Eso tiene unos impactos enormes porque resulta que un ciudadano normalmente no conoce los derechos de los cuales es sujeto y tampoco conoce los mecanismos de protección. Un buen día, a raíz de algún ejercicio de formación, escuchó la voz del derecho y se enteró que tiene acción de tutela y entonces podía inmediatamente interponer su acción de tutela y resolver su problema. Y hacerlo directamente. Hacerlo de manera directa. Sin necesidad de que venga alguien a decirle usted no está legitimado. Exactamente. Entonces, en este caso, pues se le ponen una serie de restricciones. Incluso hay otra que se refiere a que si alguien no está de acuerdo con un fallo de tutela y no lo hace saber en los 30 días siguientes, su caso se queda por fuera de cualquier revisión. Esa es otra de las disposiciones que trae esta reforma. Sí, eso. Entonces hay realmente una preocupación y yo creo que, como dijo muy bien el doctor Sergio, por el contrario, la tutela no es el problema. Lo que deberíamos hacer, y yo lo digo en mis clases y en mis conferencias, es tutelizar la rama de la justicia, o sea, Eso lograr es lo que hay que hacer. que toda la rama
responda de esa manera efectiva y pronta y universal como lo hace la tutela. Eso es lo que tenemos que hacer. Si es necesario nombrar más jueces, claro que sí, ampliar la planta de personal de desde la rama luego. judicial ¿Y algo? Para atender Sí. de verdad al ciudadano. De acuerdo, mi doctor José Gregorio. Y lo otro es que realmente el país se tiene que organizar en muchos aspectos. Si nuestro sistema de salud funcionara, si nuestra educación fuera de calidad, si nuestros niños y niñas tuvieran el ejercicio pleno de sus derechos de alimentación, de educación, de familia, de cuidado, pues la gente no tendría que acudir a la tutela. O sea que la tutela realmente al final se convierte como en ese chivo expiatorio, ¿no? En esa manzana de la discordia, y por el contrario, es lo que nos ha permitido realmente resolver buena parte de nuestros problemas en este tiempo. Así que lo que tenemos que hacer es más bien revisarnos, ¿no? La administración pública, el papel de los empresarios, de los contratistas, cómo está haciendo, el papel de las EPS, de las IPS, de las clínicas y hospitales, porque lo que hemos encontrado en los estudios es que de esa cantidad de tutelas muchas se refieren al derecho a la salud, y cuando vamos a analizar, el 70% de ellas están reclamando elementos, medicamentos, acceso a médicos especialistas, a tratamientos que ya están dentro de las normas, que ya están en el famoso plan obligatorio de salud, el famoso Pero POS. respecto de lo cual, las EPS y en general las entidades que deberían prestar el derecho, apoyo, ya hoy se que llama el deberían derecho a la salud. satisfacer la necesidad del ciudadano, pues no lo están No haciendo. lo están haciendo. Entonces, ¿qué hace la persona? Claro, Ante claro. una parte administrativa de una EPS Sí. que le dice, a pesar de que está en el POS, yo no le doy el tratamiento. Así es. No, y realmente estamos hablando del derecho a la vida, y estamos hablando, doctor José Gregorio, y sea buena oportunidad para recordarle a nuestros seguidores sobre la ley estatutaria del derecho a la salud, que hoy es una gran garantía, esa ley 1751 del 2015, que invitamos a todos y a todas a que la revisen, la analicen, es muy importante, eleva la salud a derecho fundamental y habla de una integralidad de la salud. Entonces, si nos organizamos todos en el país, en todos los aspectos, en todos los temas, pues la gente no tendría que acudir de esa manera tan masiva a la acción de tutela. Pero desde estos micrófonos sí queremos hacer un llamado a que todos los ciudadanos y organizaciones, académicos, universidades, protejamos esa acción de tutela. Hay una tendencia contra la acción de tutela. Histórica. Y hay una tendencia, pero hoy está muy en boga, una tendencia. Acudí el pasado jueves a un foro en el Instituto de Ciencia Política, un foro muy interesante, pero era sobre el activismo judicial. Y se señalaba el activismo judicial por varios de los panelistas como algo negativo, como algo que tendría que ser atacado, ¿no? Criticaban sentencias de la Corte Constitucional que han enderezado el camino en muchos aspectos, y criticaban que un juez por la vía de la tutela proteja, por ejemplo, derechos como la salud, que alguno dijo allí, no es un derecho fundamental. ¿Cómo se va a decir que no es un derecho fundamental el derecho a la salud hoy por hoy? Y vemos que la gente muchas veces por ese paseo de la muerte resulta no atendida y no poder acudir con miras a una última posibilidad, a la acción de tutela, pues es algo que lesiona los derechos de esa persona y los de sus familiares, porque es que no es una sola persona cuyos derechos están siendo vulnerados. Entonces van a decir, no, como él se está muriendo no está legitimado, no está legitimado, claro. El familiar tiene que ser el mismo que se está muriendo, debería ser el que acudiera a la acción de tutela. No, los familiares están legitimados, desde luego. Y lo más bello, doctor José Gregorio, de nuestra acción de tutela, que además es envidiada por muchos países del mundo, admirada en los foros internacionales. Lo acabo de ver en México, en donde se hizo un altísimo elogio de la acción de tutela y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo he estado en eventos donde la gente le dice a uno, ojalá tuviéramos esa maravilla de acción de tutela que ustedes tienen en Colombia, protejan esa garantía tan importante porque es universal. De lo más lindo que tiene la tutela es que cualquier persona la puede ejercer, hasta un niño o una niña pueden ejercer las acciones de tutela. Es maravillosa, es revolucionaria. A partir de la tutela se han salvado vidas de miles de personas en el país.
se ha logrado que la gente pueda acceder a la educación, a la vivienda digna, incluso reivindicar otros derechos que tienen, como dicen nuestros abogados eminentes, nuestros juristas, conexidad, derechos colectivos del ambiente que tienen directa implicación sobre el derecho a la salud, el derecho a la vida, han sido tutelados. Recuerden ustedes esa acción de tutela que hicieron cientos de niños del país de distintas regiones buscando la protección de nuestra Amazonía colombiana. Y Claro. eso fue protegido, y en virtud de ese fallo hoy se están desarrollando una serie de planes territoriales, planes nacionales, regionales, enfocados a recuperar la Amazonía y a detener la deforestación. Bueno, entremos a otros aspectos del proyecto. Claro que sí. Por ejemplo, a mí me preocupa la modificación que se pretende introducir al artículo 116 de la Constitución. Hoy por hoy, el artículo 116 de la Carta Política establece cómo está integrada la rama judicial del poder público. La rama judicial primordialmente debe estar integrada ¿por quiénes? Por quienes administran justicia. Administrar justicia no es lo mismo que administrar recursos, no es lo mismo que administrar presupuesto, no es lo mismo que resolver sobre asuntos puramente coyunturales o administrativos. Administrar justicia es, como decía Ulpiano, desde la época del derecho romano, dar a cada cual lo que le corresponde. La constante, permanente y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Pues bien, ese artículo 116 de la Constitución, que hoy por hoy establece claramente quiénes integran la rama judicial y encontramos únicamente a los jueces, con la referencia que desde luego se hace a la posibilidad de que otras instituciones administren extraordinariamente justicia. El Congreso, por ejemplo, cuando el Senado de la República falla acerca de los aforados, pues también tenemos que está administrando justicia, pero extraordinariamente. O lo hacen los árbitros, o lo hacen los jurados en las causas penales. Eso no está desarrollado hoy en la ley, pero está previsto en la Constitución. O los conciliadores. Pero ocurre que en el artículo 2 del proyecto de acto legislativo se dice que hacen parte de la rama judicial, ¿quiénes? La Corte Constitucional, bien, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, que no administra propiamente justicia, pero bueno, admitamos que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama, de la rama judicial. No administra directamente la justicia, porque el fiscal acusa o lleva a conocimiento del juez los procesos para que sea el juez el que decide. Pero admitamos que hace parte de la rama judicial, dado que la investigación y la acusación son muy importantes. Los tribunales, los jueces, pero aquí ya comienza. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, función administrativa. La Dirección General de la Rama Judicial. La Comisión de Carrera Judicial. Y la Comisión de Disciplina Judicial, que esa sí administra justicia en el campo disciplinario, aunque debo manifestar a ustedes que siempre he pensado el control disciplinario y el poder disciplinario y la facultad que tiene un organismo para fallar respecto a una falta disciplinaria y a su sanción, eso no debe entenderse como función jurisdiccional, es una función administrativa. Pero como quiera que la Constitución de 1991 siempre dijo que el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, era una sala jurisdiccional. Así lo tuvo que desarrollar también la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y esta sería una ocasión para aclarar las cosas y para que quedara evidente en el texto constitucional que la función
de resolver sobre las faltas disciplinarias y de imponer las sanciones correspondientes es una función administrativa. Y entonces, si alguien ha sido sancionado disciplinariamente, debería poder acudir a las instancias contencioso-administrativas. Pero bueno, admitamos que la Comisión de Disciplina Judicial hará parte de la rama judicial, pero las que sí no pueden pertenecer a la rama judicial son la Comisión Interinstitucional, la Dirección General de la rama judicial, la Comisión de la Carrera Judicial. Y como si hubieran reflexionado sobre el punto, pero sin corregirlo, entonces agregaron un segundo inciso. De los anteriores órganos administran justicia la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales, los jueces y la Comisión de Disciplina Judicial. También lo hace la Justicia Penal Militar. No sé para qué entonces incluyen a los órganos administrativos dentro de la rama, cuando debería quedar muy claro que la rama debe ser ante todo y primordialmente judicial. Doctora Dione. Sí, es interesante eso porque ese es uno de los puntos, de hecho, que han sido más álgidos de anteriores reformas a la justicia. Se ha querido desarrollar, digamos, una serie de mecanismos para hacer eficiente la rama y esto tiene mucho que ver con la función del Consejo Superior de la Judicatura. Para nuestros queridos seguidores no conocedores en estas materias, este consejo ha tenido tradicionalmente dos funciones que están vinculadas a su configuración, o sea, la sala administrativa, la famosa sala disciplinaria y sus funciones. Desde el computador, la nómina, absolutamente todo lo administrativo en esa sala administrativa y lo que tiene que ver con la conducta de quienes hacen parte de la rama de la justicia y en extenso todos los abogados en la sala disciplinaria. Así que hasta el día de hoy cualquier ciudadano que tiene alguna queja de un abogado o alguien que incluso diciendo mentiras, ¿no? Diciendo que es una persona titulada y que tiene tarjeta profesional, está haciendo las veces de abogado, podía presentar esas denuncias ante la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La sala seccional o el Consejo seccional. Exactamente. Y en segunda instancia ante la sala claro jurisdiccional. Que sí. Y resulta que ahora entonces la reforma nos dice que, por ejemplo, los colegios de abogados van a tener allí, doctor José Gregorio, una función. Esto es importante para dar participación a los colegios de abogados, pero hay que tener mucho cuidado porque no deben convertirse entonces los colegios de abogados. Yo hago parte de varios colegios de abogados, pero debo decir, hay que tener cuidado en términos generales y con unas clarísimas restricciones y con unas exigencias y con unos procedimientos para evitar que se conviertan en clubes que quieran proteger a sus afiliados. No. Sí, lo que pasa es que ahí el principio precisamente de la imparcialidad, de ser juez y parte, ahí estamos frente a ese caso. O sea, ¿cuál es el sentido que tiene un colegio de abogados? Es una agremiación de profesionales del derecho que de alguna manera sí defienden sus propios intereses de sus afiliados. Entonces, cuando yo me refiero al tema de la disciplina, tiene que existir un ente independiente que sea capaz de apartarse de los intereses, ¿cierto?, gremiales y poder entender en derecho cuándo ese abogado está actuando de manera incorrecta, fuera de la ley, fuera de la norma, de manera fraudulenta, en fin. Pero el colegio lo puede hacer, es bueno que lo haga. Pero como una primera instancia, doctor José Gregorio, porque... O con un carácter... con un carácter relacionado subsidiario, con lo propio del colegio. Vamos a decir, ingreso a un colegio con una serie de requisitos que tiene que establecer el mismo colegio, entro a ese colegio como miembro, lo cual desde luego me va a permitir ejercer mi profesión como con un respaldo de pertenecer a un colegio serio, importante, en donde a mí también se me va a exigir. En esa medida, está bien que el colegio verifique cómo se está comportando el abogado integrante del mismo. Y si ese abogado incurre en faltas disciplinarias desde el punto de vista del ejercicio profesional, si por ejemplo está acudiendo ante los jueces con almuerzos, con prebendas, en fin, para obtener éxito en sus procesos o para sacar adelante el interés de sus clientes,
pues está deshonrando al colegio. Y el colegio desde ese punto de vista debería poder juzgarlo para imponerle sanciones propias del colegio y, por ejemplo, expulsarlo del colegio. Sí. ¿No? Pero ya previo el debido retiro, proceso, claro. desde luego, previo debido proceso, en fin. Pero no debería ser la única instancia, porque el Estado también tiene interés. Claro. Y entonces el Estado debe tener a una institución que pueda verificar la conducta disciplinaria. Así es, doctor José No dejarlo Gregorio. única y exclusivamente en cabeza de los colegios. Sí, y además, ¿quién ejerce esa función de retirar eventualmente las tarjetas profesionales? Eso es una cosa muy seria y eso tiene que estar, sin duda alguna, en cabeza del Estado colombiano. Coincido El Estado, con usted. que es el que otorga. Claro, porque allí puede la haber de tarjeta. todas maneras una serie de privilegios. Digamos que siempre hay que pensar en estas realidades desafortunadas, pero es quién, por ejemplo, maneja el colegio de abogados, si hay cierta simpatía a algunos de sus afiliados, entonces resulta que si la denuncia me llega de alguien que es cercano a esas directivas, pues esa denuncia no prospera. Ese tipo de situaciones son graves y yo creo que sí, en principio, digamos, el deseo de la reforma probablemente tiene que ver con eso, con fortalecer la agremiación, el sentido también de organización de los profesionales, su prestigio y demás, pero siempre debe existir mecanismos complementarios para que el ciudadano tenga maneras de defenderse. Y justamente, mi doctor José Gregorio, si me lo permite, hay en esta reforma asuntos interesantes, no todo es grave, como ya hablamos de la acción de tutela, donde sí hay una amenaza fuerte, incluso yo diría al espíritu de nuestra Constitución del 91, No, pero al hay espíritu aspectos del positivos. constituyente primario. En el proyecto hay aspectos positivos. Y precisamente, Sí. mi doctor José Gregorio, uno de ellos se refiere al tema de la función electoral. Si algo se ha señalado, y en eso han coincidido muchos, digamos, analistas, es que esa función electoral en cabeza de las altas cortes las ha venido politizando en Así un es. mal sentido. Estoy de acuerdo y lo percibí desde mi función de magistrado. 9 años estuve en la Corte Constitucional y realmente de las épocas en que me sentía ejerciendo una actividad que no era la propia, en que me sentía ajeno a mi función propiamente judicial, era aquella época en que teníamos que participar en la elaboración de la terna para elegir Contralor General de la República, por Así ejemplo. es. Todos esos cargos, mi doctor José Gregorio, se regresan al Congreso de la República. El Congreso va a ser quien va a elegir a esos cargos. Y la única función electoral que mantienen las altas cortes, particularmente la Corte Suprema de Justicia, es en la elección del fiscal general de la Nación. Pero con una observación muy clara, y es que si se tardan más de un mes en la elección del fiscal, El presidente nombra al fiscal. de la República tendría de suyo esa potestad, que lo cual me parece grave Yo no estoy porque de acuerdo rompe el con principio eso. de separación de poderes. Claro. Pero lo cierto es que al devolver estas funciones al Congreso, claro, algunos sectores señalan, doctor José Gregorio, que eso tampoco es una garantía porque nuestro Congreso tristemente pues no es el escenario que quisiéramos, democrático, probo, independiente, transparente, sintonizado con las causas populares. Entonces, pues algunos dicen, bueno, realmente qué tantas garantías tenemos ahora que sea el pero al Congreso fiscal lo va a elegir, el que elija. Doctora Dione, Sí. precisemos, el Senado de la República sí va a hacer, o el Congreso de la República va a hacer elecciones. Sí. Pero en relación con el fiscal, No, con el la que va a fiscal la elegir Corte es Suprema, la sí, Corte ya lo Suprema, decíamos, sí. La Corte Suprema de Justicia. De acuerdo. Y lo que veo extraño en el proyecto es esa unión que se hace entre el periodo presidencial y el periodo del fiscal. Sí, eso. Porque mire cómo lo establece el proyecto en el artículo 17 que modifica el 249 de la Constitución actual. El periodo del fiscal general de la Nación es institucional. Bueno, estamos de acuerdo porque aquí ocurrió con un fiscal que, habiendo establecido claramente la Constitución en el año 93 que los periodos son institucionales, hubo un fiscal que entró para completar un periodo y se lo convirtieron en institucional. 4 años. Una decisión del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo
que fue muy discutible, que inclusive se opuso a un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del propio Consejo de Estado. Pero bueno, empieza el periodo del fiscal según esta nueva norma, si es aprobada, el 1 de octubre del año del primer año de gobierno. 1 de octubre del primer año de gobierno y termina el 30 de septiembre del cuarto año del periodo de gobierno. Quiere decir que estamos iniciando un periodo presidencial. El 7 de agosto se posesionó el presidente Iván Duque. Entonces, ya para este periodo, esta norma es inaplicable. Tendría que ser dentro de 4 años o que en este caso se procediera a elegir un fiscal antes del 1 de octubre cuando el actual fiscal no ha culminado su periodo. Entonces, sí, se retarda. El presidente de la República que se posesione para ese periodo, dice la norma, deberá enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el 15 de agosto. La Corte Suprema de Justicia deberá elegir al fiscal general de la Nación dentro del mes siguiente al envío de la terna. En caso de no producirse la elección en el término de un mes, el presidente de la República designará al fiscal general. Yo no estoy de acuerdo con esta norma, ni en cuanto a la ligazón que se hace entre el periodo del fiscal y el periodo del presidente de la República, y menos aún en cuanto corresponde a que el presidente de la República pueda elegir tener su propio fiscal general de la Nación por los 4 años. En fin, ¿cómo lo ve, doctora Dione? Pues, doctor José Gregorio, coincido con su análisis. Creo que muchos analistas también han consensuado esa expresión del fiscal de bolsillo. ¿Sí? Así es. Dentro de nuestra estructura de Estado, claro, Mm. dentro de nuestra estructura de Estado, basada también en esos principios universales de los estados modernos, uno de los planteamientos más importantes es la separación de poderes. Nosotros no tenemos el mismo sistema que Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente elige al fiscal, pero ese nombre de ese fiscal es ratificado incluso por el Senado de la República. Allí tiene, digamos, una segunda instancia de valoración. Pero la razón por la cual en Colombia teníamos ese fiscal como además es un cargo que se convierte en un organismo de apoyo a la rama de la justicia, como bien se explicaba hace un rato, es un órgano investigador de la rama de la justicia, pero tiene un enorme poder. De hecho, el fiscal general nombra a todos los funcionarios dentro de la fiscalía, digamos, los cargos, el director de fiscalía, los fiscales regionales, toda esa burocracia, que además es una entidad muy poderosa económicamente también, tiene un importante presupuesto. Tiene independencia. Tiene independencia. Entonces, y está bien que la tenga. Realmente este cargo tiene un gran poder dentro del Estado y no es bueno, yo creo que no es recomendable, independiente de los nombres. Estos no son análisis personales sobre ningún fiscal. Esto se hace pensando en las instituciones, que de aquí a mañana no están estos, llegan otros. Entonces, siempre tiene que hacerse pensando de una manera objetiva y muy racional. Por lo tanto, estos periodos, incluso por el principio de separación de poderes, es bueno que no coincidan, porque eso lo que permite es que el fiscal tenga mayor independencia frente al presidente en determinados casos, investigaciones y demás, sectores políticos que favorecen al presidente en el momento determinado, ciertos aliados, en fin. Entonces, el fiscal, en efecto, tiene que tener independencia. ¿Qué han dicho los promotores de la reforma? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que tanto el presidente como el fiscal son los líderes quienes manejan desde la cúpula más alta la política criminal del Estado y por lo tanto tiene que haber de alguna manera un cierto consenso para hacer esa conducción de la política criminal. Yo creo que ese es un argumento que se cae de su peso si tenemos en cuenta lo institucional, si el problema no es personalismo, sino institucionalidad de manera objetiva. Y yo creo que aquí realmente me preocupa. Ahora, me preocupa también ponerle ese tiempo perentorio de un mes, teniendo en cuenta que a veces la Corte Suprema también está sometida a unos tiempos internos de nombramiento. Por ejemplo, hemos tenido dificultades para nombrar
evitar las famosas vacancias. Entonces, imagínese usted, doctor José Gregorio, si para hacer este proceso de elección del fiscal se necesita el pleno de los magistrados de la Corte Suprema, de la sala plena, como se denomina, resulta que si no están los cupos completos y pasa el mes, entonces el presidente de una hace la elección. Me parece que es un tema muy grave. Entonces, No, este y es un además, punto que no comparto. Sería posible, inclusive, que la Corte Suprema de Justicia no encontrara que ninguno de los candidatos Claro. cumple los requisitos. con unos requisitos o que ninguno de los candidatos ofrece las suficientes garantías. Puede haber problemas con las hojas de vida de acuerdo. de los un mes, candidatos. y para nombrar un cargo tan importante, doctor José Gregorio, perdóneme, pero un mes, la verdad, haciendo es demasiado audiencias. corto, Sí, y a la larga ya veremos que en muchos casos eso implicaría un gran poder del presidente de la República. Así es. El fiscal general debe ser independiente, totalmente independiente del gobierno, totalmente independiente del Congreso, de la misma rama judicial o de las altas corporaciones, para que pueda cumplir su tarea de conformidad con la Constitución y con la ley. Más aún, yo creo que, como dice la doctora Dione, sería mucho más aconsejable que no coincidieran el periodo del fiscal y el periodo del presidente de la República. De todas maneras, se nos acaba el tiempo, doctora Dione. Mi doctor José Gregorio, y volviendo precisamente para terminar ya con el tema de quitarle esa función electoral a las altas cortes, ahora ya pues el auditor, el registrador, todos estos cargos pasan a ser electos por el Congreso de la República. No me gustaría que cerráramos sin antes decir que hay una prohibición muy importante y es la de nombrar a los familiares o los parientes de los altos magistrados. Muy importante. En esos órganos en los cuales los magistrados tuvieron, digamos, algún tipo de incidencia para hacer el nombramiento, la elección de quienes son sus titulares, quienes son las cabezas de estas entidades. Creo que es importante, doctor José Gregorio. Desafortunadamente vimos casos muy graves en el pasado donde de alguna manera las entidades se volvían botines burocráticos. Entonces, si para pagar favores me nombraban a la señora, al hijo, al recomendado, y resulta que estos nombramientos no obedecen a un criterio de meritocracia, sino todo lo contrario, es realmente pagar esos favores que se recibieron a la hora de ser electo. Yo creo que esto es muy importante. También hay un tema controversial sobre esa inhabilidad para litigar o para ejercer cargos públicos en el término de 4 años. No, eso es como decir que entonces el que fue magistrado queda condenado durante 4 años por haber sido magistrado, no sé, al ostracismo, porque al ostracismo, pero además a vivir de su familia. Sí, a vivir de su familia. Y observemos esto. Las labores académicas. Que no pueden litigar dentro de esos 4 años ante la jurisdicción correspondiente. De acuerdo, sí. Estaba en 1 año. Y bueno, admitamos, el año siguiente es un tiempo razonable corto, el que hay ahora en la Constitución, pero durante 4 años es mucho. No poder, y más para una persona de esas edades, ¿no? Porque aumentaron las edades. El penalista o el civilista o el laboralista o el constitucionalista no puede entonces participar ante la jurisdicción correspondiente durante 4 años. Entonces, ¿qué va a hacer ese señor si además no puede desempeñar cargos públicos durante esos 4 años, ni puede aspirar a una elección? En fin, a no ser que el Estado se encargue de entregarles desde el punto de vista financiero, económico, una asignación, una pensión digna para su subsistencia. Dicho los promotores. Pero es que no todo depende del ingreso económico. Es que también hay una realización personal. Entonces únicamente los vamos a tener a los ex magistrados como profesores de derecho, nada más. Claro, doctor José Gregorio. Los promotores de la reforma han dicho eso, que sería deseable que las personas terminaran su periodo y fueran pensionadas, pero usted tiene toda la razón. Y esto es una diferencia que tenemos en estas naciones con naciones asiáticas, ¿no? Donde se valora la experiencia, la sabiduría. Uno con la pensión, por digna que fuera, por alta que fuera la pensión, y la rebajó la Corte Constitucional en una sentencia completamente extraña, ¿no? Corrupta inclusive, pero bueno, se rebajó esa pensión. Pero
por más que la pensión sea alta, de todas maneras el abogado tiene que realizarse en su propia actividad. Eso es lo que sabe hacer. Entonces, ¿vamos a poner al penalista a que litigue únicamente en materias civiles o laborales durante los 4 años y que no pueda aproximarse a la jurisdicción penal, que no pueda asistir, por ejemplo, a sus clientes con base en su experiencia? Creo que es un poco exagerada la redacción de esa norma. Claro, doctor José Gregorio. Y lo que les comentaba es que nosotros tenemos desafortunadamente una visión muy, a veces inhumana con las personas mayores. La persona mayor es un acumulado de experiencia y de sabiduría que es supremamente valiosa para aportarle a una sociedad, para aclarar conceptos, para comprender, para defender casos. Entonces creo que aquí con esa aspiración simplemente de vengar la pensión y de depender del Estado para la supervivencia, pues nos perdemos de la oportunidad de realmente alimentarnos de ese conocimiento tan importante de los magistrados a través de una larga trayectoria. Y esto, si lo sumamos a que se ha aumentado, en la reforma se aumentaría la edad para ejercer las magistraturas, porque nos están diciendo que como mínimo se requiere una experiencia de 20 años dentro de los cuales 5 tienen que darse dentro de la rama judicial, Sí, que eso era es otro lo que tema. criticaba el doctor Reyes, Sí. con razón. Claro. Bueno, pero se nos acabó el tiempo. Sí, señor, lamentablemente. Pero seguiremos trabajando estos temas porque son muy apasionantes y bueno, tendremos en este momento, es el momento, doctor José Gregorio, de hacer todos estos análisis porque el gobierno nacional está ávido de estas sugerencias, de estos planteamientos, el Congreso de la República está atento a escuchar y desde luego nuestras altas cortes, recordemos que esto también tiene unos controles, así que bueno, hay una serie de temas relacionados especialmente con la acción de tutela, este tema de la simultaneidad entre el ejercicio de la Fiscalía y la Presidencia de la República que ponen en riesgo el principio de separación de poderes. Así que ahí nuestra Corte Constitucional tiene que estar, yo creo que muy atenta a hacer controles posteriores, por supuesto, cuando la reforma, y vamos a ver qué tan buen curso tiene y trámite en el Congreso de la República. Allí le esperan unos debates bien interesantes para siempre defender ese espíritu de nuestra Constitución del 91, ese espíritu garantista, ese Estado social y democrático de derecho que estamos en procura de cumplir. Y desde la voz del derecho, desde la academia igualmente, en general desde los medios de comunicación, tenemos también el compromiso de mirar este proyecto, de analizarlo con seriedad, con objetividad, de señalar aquello que nos parece que debe ser corregido y de hacer también igualmente sugerencias como las que aquí en el curso de este programa se han hecho. Y tendremos próximos programas de debates constitucionales sobre esta materia. Un saludo muy cordial a nuestros oyentes, los de La Voz del Derecho, a nuestros seguidores y a quienes permanentemente están reclamando que en este programa se haga análisis serio y ponderado de los distintos temas jurídicos. Hasta pronto.